intersección de dos caras. Es la intersección de dos caras. O sea, sería este no. Es lo que une las dos caras. La intersección de las dos caras. Bueno, te pregunto, si yo quiero hallar el área lateral de una figura, ¿qué se tiene en cuenta? La fórmula del área lateral es 4 por arista al cuadrado. ¿Pero ese de qué es? ¿De qué figura? Del cuadrado. Pero en forma general, ¿qué se tiene en cuenta para hallar el área lateral de una figura en el espacio? ¿Qué se tiene en cuenta para hallar el área lateral de una figura en el espacio? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Y qué sería el perímetro de base? Las caras laterales por la altura, ¿verdad? Siempre dijimos eso. El área lateral es todo lo que tenemos alrededor, mientras que el área total es la totalidad de la figura, tanto las caras como las bases. Dijimos que no, ¿verdad? Si tengo un paralelepípedo, es un caso especial de qué. Yo no te pregunto teoría, o sea que dentro del... ¿Qué figura es un paralelepípedo? Dentro, es un prisma, es una figura esférica, ¿qué es? ¿Qué dice el teorema del paralelepípedo que se cumple en ello? Hay un teorema que se utiliza dentro de esa unidad, que se utiliza bastante. ¿Qué dice ese teorema respecto al paralelepípedo? Bueno, ¿puedes explicarme tu trabajo? Sí. Con el micrófono, por favor, para que escuchen la gente. Bueno, mide la arista, calcula el área lateral y total y la diagonal mayor del lado. El dato que es arista, que mide 20 centímetros, nuestro cubo. Y pues tenemos que hallar nuestra área lateral, área total y diagonal. Y nuestra área lateral, su fórmula es 4 por arista al cuadrado y el área total es 6 por arista al cuadrado. Y nuestra diagonal va a ser arista por raíz de 3. Bueno, te pregunto una cosa al grupo. Yo trazo una diagonal aquí. Una diagonal. Está representada en una figura de los mismos ejemplos. ¿Dónde te Acá no es la diagonal, de acá viene. Acá y acá. Te pregunto, si trazo esa diagonal de la base y quiero hallar la arista, ¿qué fórmula utilizaría? Diagonal. De la cara. Ah, 4 por arista al cuadrado. ¿Cómo? 4. A ver, Débora. Dije si hallaba la diagonal de la cara y quiero sacar ahí la arista, ¿cuál sería la fórmula a utilizar? Arista raíz de 2 es la fórmula. Y si es diagonal mayor, ¿cuál era la fórmula? ¿A cuánto es igual raíz de 2? ¿A cuánto es igual raíz de 2? Sí.
importante que tienen que saber ustedes. Estamos en el grado, pronto, raíz de 2 es 1,41, raíz de 3 es 1,73. Eso tenemos que saber. Gracias, un aplauso para este grupo. Vamos al triángulo equilátero. ¿Dónde está? Triángulo equilátero. Mañana triángulo equilátero. Trabajo con ustedes. Equilátero. ¿Cuál es la característica de un triángulo equilátero? Y de alguna manera yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras en un triángulo equilátero. ¿Cómo se cumple el teorema de Pitágoras en un triángulo equilátero? Y aquí no se cumple el teorema de Pitágoras. Esto no es teorema de Pitágoras, esto no es un triángulo rectángulo. Cuando trazaste pues, tu maqueta, ¿cómo hiciste? ¿Consideraste o no consideraste un triángulo rectángulo? ¿No consideraste? ¿Y cómo hiciste? Gracias. Triángulo isósceles. Triángulo isósceles total. Si yo aplico el teorema de Pitágoras, ¿se puede aplicar el teorema de Pitágoras en un triángulo isósceles? ¿De qué manera? ¿Me podrías explicar en tu maqueta cómo aplicaste el teorema de Pitágoras? Sí, ¿cuáles son tus elementos ahí? ¿Y cuáles son los lados de la otra compañera? ¿Podías mostrarme tus elementos de un triángulo aplicado el triángulo isósceles Pitágoras? ¿Podrías mostrarme ahí cuáles son? Si yo aplico el teorema de Pitágoras y quiero hallar la altura de una pareja, ¿cómo haría? Quiero calcular una cantidad de cables que esos tensores que existen para poder sostener una antena. ¿Qué fórmula utilizaría? ¿Cómo sería la antena? ¿Qué tendría que utilizar? Abajo no hay un tensor. Arriba, a los costados están los tensores, ¿verdad? Los cables están para sostenerla.
¿Cuál es el problema principal? Quiero que me lean para poder yo entender. Me preguntaría, yo miraría el perímetro y ¿qué es lo que voy a tener en cuenta para leer el perímetro cristiano? Y para hallar el perímetro de esa base, voy a tomar la totalidad de la base, voy a tomar la mitad de la base. Si quiero hallar el aro, y la altura no se puede encontrar. Si quiero hallar el aro, el triángulo isósceles, ¿cuál sería? ¿Y cuál sería la base utilizada? Mira ¿cuál sería la fórmula? Un aplauso para novena, cubo, donde les pregunto, dentro de las figuras del espacio, el cubo, ¿dentro de qué grupo viene a ser una superficie esférica, viene a ser pirámide, viene a ser recta? ¿Qué viene a ser el cubo? Prisma. ¿Cuál es la característica del cubo? Tiene todos los lados del cuerpo. ¿Cómo se llama? En vez del lado, ¿cuál es la palabra utilizada en geometría del espacio? Cara. Todas las caras. Si yo quiero hallar el área lateral de un cubo, ¿cuál sería la fórmula utilizada? 4 áreas cuadradas. ¿4? Áreas cuadradas. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se entiende? Si yo quiero hallar el área lateral de esta casita, ¿cómo hallaría? La suma de las 4 pares. Y si quiero hallar el área total, 6 por arista cuadrada. ¿y qué
¿Qué se tiene en cuenta en ese caso? La suma de las 4 caras laterales más las 2 bases.